Estoy iluminado ahí. Buen día La a chimenea. todos. Sí, estoy aquí abrigadito con la chimenea encendida y tenemos aquí un invitado de lujo, como prometimos en el último capítulo, en donde estuvimos con Tute, que fue un capítulo eh, de segunda parte. Acá vamos con el capítulo 13. Llegamos, Nico, a la meta que nos propusimos. Capítulo 13 de esta seguidilla de podcast, en donde más que nada quisimos conversar de temas que pudiesen sumarle a las personas en su propio entrenamiento, e incluso para alguien que ni siquiera entrena, que vaya ampliando su visión respecto a la salud, ¿sí? A la actividad física, a los hábitos saludables. Y bueno, tenemos aquí al Denis, pues, que es nuestro primo, hermano, amigo, desde hace muchísimos años que tenemos una relación bien estrecha de cabros chicos, sin ir más lejos. Entonces, nada, pues preséntate, cuéntanos en qué estáis. Hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de respiración, sin embargo, eh, queremos también bajarlo, no solamente quedarnos en lo teórico, sino que también ver qué implicancias tiene en lo práctico y eso. ¿Cómo estáis, nene? Hola, hola muchachos. Bien, me presento, mi nombre es Denis Páez, yo soy kinesiólogo de profesión, también candidato a magíster en fisiología del ejercicio. Trabajo actualmente en el Hospital de la Florida, con un paso, digamos, durante la pandemia, cuando estuvimos como en los momentos más críticos por el Hospital Félix Bulnes. Trabajo en la unidad de paciente crítico en ambos hospitales. En general, bueno, siempre he estado como ligado al tema deportivo, aparte igual de la profesión de kinesiólogo, también soy director técnico de fútbol. Y también tengo uno que otro por ahí estudio de psicología deportiva y preparación física. Así que en verdad súper agradecido, chiquillos, que me hayan invitado a este podcast, y ojalá espero poder aportarle algún granito de arena ahí a la gente que nos escucha. Vale. Buenísimo. ¿Cómo estáis, Niquito? Yo bien, ya mucho mejor ahí con el resfrío que venía. Todavía sigo sonando medio congestionado, pero me siento mucho mejor, así que bien, igual. Bien, contento de ver al Denny, igual no nos veíamos hace rato. Hace tiempo que no nos veíamos y de hecho vivimos juntos un tiempo con el Denny ahí en Santiago. Compartimos el Ni acordarse Fondepa mejor de esos tiempos. y vamos a dejar todos esos temas al margen. No, no, buenos tiempos, Buenos tiempos, sí. los buenos recuerdos y puras buenas anécdotas ahí con el Denny, así que bacán, bacán poder tenerlo aquí. Dejamos respiración para el último en esta primera temporada, 13 capítulos, porque por lo menos a mí, desde que descubrimos el tema de la respiración, esto serán unos 7 años, Seba. Me acuerdo que creo que el Sí, más o menos. 2016 fue como el primer taller que dimos Con Wim en el Hof, training camp. Claro, no, ni siquiera Wim Hof fue del la respiración en box, la caja. respiración en Mm. caja, claro, ese fue el primero y de ahí en adelante empezamos a indagar un poquito más, también conectado a lo psicológico. Me acuerdo que en ese tiempo, eh, de esta frase del Viktor Frankl, que hay un tiempo entre estímulo y decisión, y también me acuerdo que hacíamos esa conexión entre poder respirar de una manera más controlada, más calmada y ser consciente también de lo que pasa. Y de a poco esto ha ido evolucionando y claro, ahí han aparecido otras técnicas, las de Wim Hof y diferentes otras, pero queremos hoy día igual darle un toque un poco más específico respecto de qué es lo que realmente pasa con las moléculas que se intercambian ahí de oxígeno, del CO2. Queremos hablar de la tolerancia al CO2 y por eso lo dejamos para último en esta temporada. Exacto. Denis, Mm. explicarnos un poquito eso, cómo se conecta el sistema respiratorio con el sistema cardiovascular, y, y cuál es.
¿Cuáles son esos intercambios gaseosos que ocurren y qué es lo que genera igual en el organismo? Son procesos fundamentales para la vida. Sí, pues, o sea, primero que nada, siempre igual, bueno, aparte de eso, soy docente clínico y me gusta que una de las primeras cosas que manejen mis alumnos, digamos, sean que no se queden tan solo con que el sistema respiratorio, ¿cachai? Permite el intercambio gaseoso, sino que tiene algunas otras funciones que van de la mano, ¿cierto?, con este tema que vamos a tocar, que es principalmente, ¿cierto?, que el sistema respiratorio participa además, ¿cachai?, en la regulación de la temperatura a nivel corporal, participa también, ¿cachai?, en el equilibrio ácido-base, en el equilibrio hidroelectrolítico, por otro lado, y también participa en lo que es este tema de la inmunidad, que es un tema que en verdad se toca súper poco y dentro de la inmunidad, ¿cierto? A nivel fisiológico tenemos lo que son los macrófagos alveolares y son un punto importante de defensa, digamos, a nivel, para protegernos de cualquier tipo de bacteria a nivel pulmonar. Ya no así de los virus, ese es otro tema aparte que a lo mejor lo podríamos tocar al final. Pero en el fondo el sistema respiratorio permite, ¿cierto? Y su función principal es esa, de estar correlacionado con el sistema cardiovascular en el hecho de permitir, ¿cierto? El intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar, que es donde se unen principalmente estos dos sistemas, así como que se dan la mano, digamos, se hacen más estrecha la relación, donde se intercambia, ¿cierto? El dióxido de carbono que nosotros eliminamos y el oxígeno que nosotros consumimos para nuestros procesos vitales que se llevan a cabo en la mitocondria, que principalmente es la generación de energía a través del uso de ATP. Ya, bueno, de la mano, ¿cierto? El sistema cardiovascular tiene una interrelación así muy estrecha con el sistema pulmonar o con el sistema respiratorio, que en el fin de los cuentos, ¿cierto? Todos lo vemos cuando realizamos ejercicio, porque al final, ¿cierto? Nuestra frecuencia respiratoria aumenta, nuestra frecuencia cardiovascular aumenta, porque tiene que suplir, ¿cierto? Las demandas energéticas que está teniendo el músculo a nivel de nuestro organismo. Ya cabe destacar, ¿cierto? También que nuestros órganos, digamos, más irrigados de sangre, mientras estamos en reposo, es la piel. Y en segunda instancia, el que requiere más uso de sangre, digamos, cuando está en actividad el músculo. Entonces eso nos lleva, ¿cachai?, a interconectar todo este sistema, ¿cierto?, para permitirnos realizar actividad física y podernos mover, podernos generar movimiento, que es lo primordial, ¿cierto?, que se ve en la práctica del CrossFit, pues, ya que es Claro. parte del movimiento funcional. Así que en verdad ahí dentro de la conversación van a ir saliendo algunos tópicos interesantes, pero principalmente no quiero que se queden con que solo el sistema respiratorio, ¿cierto?, genere el intercambio de gases, porque en verdad tiene tres cosas que son súper importantes y que van de la mano, ¿cierto?, con el hecho de que ustedes comentaban, ¿cierto?, que es como con el tema de la eliminación y o retención de dióxido de carbono para los procesos. Dentro de la clínica, ¿cierto? Que es como lo que más me destaco, una de las cosas primordiales, ¿cierto? Es que yo manejo mucho lo que es el tema de ventilación mecánica, entonces tengo que conocer, digamos, la fisiología respiratoria en el paciente sano y en el paciente enfermo. Y eso a mí me permite, ¿cierto?, saber qué mecanismo, qué forma, ¿cierto?, yo voy a llevar a ventilar a ese paciente para poderlo sacar de su estado crítico. Y también se ve el hecho de que yo a veces voy a necesitar barrerle CO2 o voy a necesitar añadirle oxígeno o voy a necesitar presión o voy a necesitar, ¿cierto?, disminuir las resistencias o un montón de cosas que en verdad dentro de la fisiología del deporte también se utilizan, po. Porque en el fondo el entrenamiento, digamos, respiratorio, de la caja respiratoria, de los músculos respiratorios, también me permite a mí aumentar las presiones inspiratorias, lo cual me puede generar, ¿cierto?, manejar mejores volúmenes pulmonares para poder permitir un intercambio gaseoso más efectivo. Entonces eso es súper importante verlo, analizarlo y en el fondo, ¿cachai? Dentro del sistema respiratorio, lo que es la fuerza muscular, que nosotros, ¿cierto?, estamos acostumbrados a medir en kilos, en el sistema respiratorio se mide en presión y se mide Mm. en centímetros de agua o se mide también en milímetros de mercurio.
Entonces eso es como la interconexión que podemos hacer en realidad con el sistema respiratorio en relación a todos los otros sistemas. ¿Nos Oye, mencionaste ahí? ¿Dónde se va? con respecto a lo que nos está ahí introduciendo, que quizás para algunas personas puede ser un tema medio eh, con el lenguaje técnico, se puede salir de repente del radar. Sin embargo, a todo lo que nos estamos refiriendo, lo que nos estaba hablando el Denis, es básicamente que el sistema respiratorio, corrígeme si no estoy bien, no solamente se dedica a hacer un cambio de aire, ¿sí? O a meter oxígeno, que es como lo que siempre uno escucha, sino que también está muy relacionado con el sistema inmune y también con, haciendo un resumen de lo que nos decís, con el control de la temperatura corporal, ¿sí? Entonces serían esas las tres funciones principales para ti del sistema respiratorio, ¿no? Sí, también hay que agregar otra que es, como lo que dije ahí, el equilibrio ácido-base, que en el fondo El es la pH, regulación claro, del pH, exacto. y eso también es súper importante para, digamos, el funcionamiento normal de la célula a nivel corporal. Lo del pH es clave, es algo que nosotros no mencionamos tanto, pero está siempre detrás de casi todos los hábitos que estamos buscando, porque el pH se ve modificado por diferentes factores, pues. No es solamente, no es algo como que esté siempre estático, o sea, de hecho, cuando estoy en una condición patológica, puede que esté eso alterado también mi pH y va a estar dependiendo de cómo me nutro, de qué actividad estoy realizando y en este caso directamente también con el sistema respiratorio y de qué se trata el pH. Básicamente una idea vendría a ser como el contexto sobre el cual se desarrollan diferentes Proceso. Funciones o procesos. procesos fisiológicos. Entonces vendría a ser como el ambiente tiene que estar con cierto pH para que el proceso se desarrolle de una manera adecuada. ¿Sí? Claro, eso se le llama realización óptima del proceso, que tiene que tener una determinada pH, una determinada temperatura, ¿cierto? Una determinada cantidad de agua. Eso. Y ¿Por hay qué dos conceptos dale, sorry, dale. hay dos conceptos que me gustaría dejar separados, que en el fondo muchas veces se prestan para confusión, que es la respiración normal que uno tiene, que es la inspiración y expiración, y hay otro proceso que es el más importante, creo yo, que es la respiración celular. Que ese proceso de la respiración celular, digamos, que ocurre a nivel de la mitocondria, y no voy a entrar mucho en detalle con respecto a eso, ¿cierto? Pero es lo que finalmente me va a generar la energía para yo poder realizar también esos procesos a la mano del pH, ¿no? La Que en el mitocondria fondo vendría a ser, en palabras simples, el motor de la célula. el motor de la célula. Ujú. Más que el motor de la célula, viene a ser como el motor del cuerpo. De hecho, hay estudios, ¿cierto?, que muestran que una persona que realiza deporte de manera prácticamente diaria, digamos, o manteniendo las normas, ¿cierto?, de la OMS, que son los 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, eh, generalmente esas personas empiezan a producir aumento de células satélite por un lado y por el otro lado aumento en el número de mitocondrias. Entonces, ¿qué hace que esa persona, digamos, tenga más mitocondrias? Le permite ser una persona más efectiva. Es como el vehículo que es, digamos, ser 2.0 o 1.0 para los que les gusta, ¿cierto?, el tema de los motores. Mientras menos cierto consumo yo tenga de oxígeno, a lo mejor voy a ser más efectivo en los procesos, po, y por lo tanto puedo tener una resistencia mayor al ejercicio versus una persona que a lo mejor pasa a ser 2.5 o 2.8, ¿cierto? Donde va a gastar más oxígeno, pero a la vez le va a costar más mantener una actividad, po. No sé si se entiende más o Sí, menos el concepto. sí. Nico, ¿tú ibas a decir algo recién o estaba resuelto ahí después? Pero esto porque era otra rama de lo respecto de lo que decía Denis, pero como también quizás para aclararme a mí mismo, ¿cómo afectaría la respiración el pH? ¿Tiene que ver con un cierto ritmo? Si yo tengo una mayor frecuencia, estaría más ácido, si yo tengo una menor frecuencia, o si es nasal o si es bucal, ¿hay algo así como específico y práctico? No sé. Justo ayer conversaba con un cliente ahí en el gimnasio
que tiene un estado así como muy alto en el cuerpo y que está empezando a sufrir algunas lesiones, modificó el tema de la comida, pero justo con esta conversación quizás hay algunos ingredientes en cuanto a trabajo respiratorio que podría también estar agregando a la solución de ese problema. Antes que conteste ahí el Denis, me gustaría también indicar, porque esta cuestión también se presta para el tema de lo del pH, también sale en publicaciones, en redes sociales, ¿cachai? Y se tiende a poner de una manera como media grosera, encuentro yo, porque los cambios de pH son mínimos, po. O sea, son Claro. de 0, tanto, no son que tú tenés que tener 20 puntos del pH, o sea, estaríais muerto, básicamente, pero son mínimos esos cambios que te pueden generar algunos desbalances. No estamos hablando como de que tú en realidad hacís un cambio radical de pH con tal o cual cosa, a menos que sea algo que te genere como algo patológico. No sé si comparte ahí eso, Denis, pero igual me gustaría que contestara ahí la pregunta que hace el Nico, como en qué relación influye la respiración en lo del pH. Claro, principalmente, ¿cachai? Igual hay que tener que el pulmón tampoco participa solo aquí, digamos, desde el punto de vista respiratorio, sino que también lo ayuda mucho el riñón, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿cachai? El riñón se encarga de retener bicarbonato cuando el medio está muy ácido. Por otro lado, el riñón, ¿cierto? Se encarga de eliminar bicarbonato cuando, digamos, el sistema está muy alcalótico. Nos pasamos para el otro lado, ¿cierto? Cuando el pH es más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una acidosis respiratoria, ya que esto ya lo estoy hablando desde el punto de vista clínico, o sea, un paciente, digamos, un paciente, ya una persona que tiene una patología, ese paciente, ¿cierto?, va a tender, ¿cierto?, a tratar de, en una primera instancia, aumentar su frecuencia respiratoria para poder eliminar dióxido de carbono y así regular un poquito el pH, ¿ya? Por otro lado, el otro paciente, ¿cierto?, que vemos que es el paciente tipo alcalótico que tiene el pH para arriba, también este paciente va a compensar con el pulmón, o sea, su riñón ya no es capaz de sostener, digamos, retener bicarbonato, entonces va a empezar también a tratar de aumentar su frecuencia respiratoria. Es algo que ocurre, digamos, cuando nosotros hacemos ejercicio. Nosotros aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, pero en condiciones normales lo que nosotros estamos haciendo es aumentar, ¿cierto?, nuestro volumen minuto, que es como lo mismo a nivel cardíaco del gasto cardíaco, que es la frecuencia respiratoria por la cantidad de volumen que yo estoy ingresando al pulmón, que son en general 500 ml en una persona normal. Entonces, al aumentar ese volumen minuto, yo lo que hago es ingresar mayor cantidad de oxígeno y por otro lado eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo se empieza a saturar de oxígeno, ¿cierto? Como para poder, digamos, suplir la necesidad de oxígeno de todos los órganos y principalmente el músculo en este caso cuando estamos haciendo ejercicio. Empieza, ¿cierto?, a haber una mayor posibilidad de intercambio. Pero el problema está en que en las personas, digamos, que no están muy entrenadas, la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, aumenta tanto que el tiempo que tiene el sistema respiratorio para hacer ese intercambio también es cortito. Por lo tanto, la persona tiende a cansarse o a fatigarse antes. No así un deportista de élite o una persona que lleva tiempo entrenando, ¿cierto?, que tiene una respiración que es más pausada para el nivel de actividad que está realizando y eso le permite, ¿cierto?, como compensación, tener un tiempo para poder realizar ese intercambio mayor. Entonces, por eso estas Ujú. personas son más catalíticas, digamos así, como que en el fondo gastan menos haciendo menos trabajo, a pesar de que estén haciendo la misma actividad que una persona que sea sedentaria, por ejemplo. Entonces, contestando así como la pregunta del Nico, después de como, después de esta vuelta que me di, ¿cierto? En general, en condiciones normales, respirando normal, no deberíamos tener trastornos de pH como lo comentó Sebastián, ¿ya? Pero sí, durante el ejercicio se altera un poco el pH, principalmente porque durante el ejercicio tú también estás produciendo ácidos, que en este caso viene a ser el ácido láctico.
dependiendo, ¿cierto? En el fondo, si estáis trabajando ejercicio aeróbico o estáis trabajando ejercicio, ¿cierto? Que sea más bien anaeróbico. ¿Ya? Todo depende de eso y por eso es importante que uno cuando entrena también piense que está entrenando su mitocondria, po, que no está entrenando solamente el músculo, está entrenando toda una cadena de procesos, po, ¿cachai? Y eso te permite a tener menor fatiga frente a una misma actividad que no sé, pues hiciste hace 3 meses y quedaste para el gato, en 3 meses posteriores a lo mejor la misma actividad la vaya a tolerar de mejor forma, porque ya a lo mejor tus músculos no están produciendo tanto ácido láctico, no estáis produciendo, ¿cierto?, una disminución del pH tan grotesca, ¿ya? Pero en el fondo, digamos así, como dice el Seba, los pH, los cambios de pH durante la actividad física no son así tan significativos, ¿cachai? Como para generar una alteración en los procesos biológicos, pues si no, no haríamos ningún tipo de deporte, ¿cachai? Claro, la Es respiración Wim como, Hof también él la asocia en sus explicaciones, bueno, y los científicos igual que están ahí con él, a que te alcaliniza y es exacto, básicamente lo que dijiste tú, que hay una saturación grande de oxígeno y se elimina también mucho CO2 y termina alcalinizando el sistema. claro. También podría ser quizás un buen ejercicio, por ejemplo, para el cliente este del que les comentaba, eh, poder hacer un poquito de respiraciones Wim Hof. O sea, es como todas las cosas, al final eh, la nutrición creo que en su caso era mucho más determinante porque al parecer estaba consumiendo muchos alimentos que acidificaban el sistema, pero también no deja de ser un ingrediente interesante, igual importante ahí que poder utilizar. Oye, con Sí, o respecto sea, a lo que dicen, creo que también lo hemos mencionado antes. En algún momento hablamos algo de respiración cuando estábamos conversando con el Hugo y hablábamos como del manejo del estrés en relación a eso. Y dimos de hecho algunos tipos de ejercicio, eh, pero volviendo a la base, así como de todo esto que estamos hablando, nosotros como seres humanos tenemos aquí un gran desafío de que la respiración vendría a ser como el caminar. Tú decís, pero una persona no tendría por qué lesionarse caminando. ¿Pero por qué se lesiona caminando? Porque a lo largo de su crecimiento empieza a adoptar por mecanismos sociales principalmente, ¿ya? Van a haber otras variables, pero sociales principalmente, eh, posturas compensatorias que van a empezar a generar desbalances musculares en el caso de la marcha estoy hablando, y después tú decís, claro que tenéis que aprender a caminar, po, a pesar de que ya aprendiste a caminar cuando eras guagua. Lo mismo acá, po. ¿Cómo voy a aprender a respirar si nadie te enseña a respirar? De hecho, es lo primero que hacís cuando salís, po, a este mundo. Entonces, pasa que en el camino, por temas sociales principalmente, también empiezas a tener alteraciones en tus mecánicas respiratorias y esto es por efectos mecánicos propiamente tal, o sea, si estoy sentado todo el día, mi bomba respiratoria funciona de una manera distinta a que si estuviese en movimiento todo el día. Una cuestión que hablamos con el Denny, porque este loco trabaja muchísimo, sobre todo en este tema de los turnos, si estoy durmiendo de una manera alterada, también mi respiración se va a ver afectada. Po. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurren también en el sueño es que se logra una regulación de los gases en sangre, hay una respiración específica, ¿sí? Entonces, producto de hábitos que se van adquiriendo por mi contexto social, también voy a ver la necesidad de reeducar mi respiración. Y ahí es donde viene la importancia de los ejercicios respiratorios, porque en el contexto natural nosotros no tendríamos que hacer nada, po. O sea, lo que nos está explicando el Denis de la parte fisiológica que ocurre en el ejercicio, probablemente en alguien que vive todavía en un lugar en donde tiene harto movimiento, que tiene que ir a pescar, ¿cachai? Pongámosle una isla en el Mediterráneo, que tú vas y pescáis un pez ahí, no sé qué pescados tenés por ahí, Nico, pero vais y tú lo pescáis, lo preparáis, ¿cachai? Vais y cosecháis unas uvitas, qué sé yo, estáis en movimiento constantemente, tus niveles de estrés son bastante bajos, estos paraísos azules que existen todavía en algunos lugares del mundo, probablemente esa persona ocurre todo el mecanismo de
del pH de manera natural, pues. Entonces no va a tener necesidad de aprender a respirar correctamente. Pero aquí ponemos la contraparte y ahí paso la palabra, que si yo estoy en un contexto que es de predominio sedentario, que eso nos incluye incluso si hacemos una sesión de ejercicio al día, porque si tú sumáis las horas en silla, son muchísimas. Entonces, por decir un punto crítico, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la persona está manejando niveles a nivel gases, unas variables pequeñas que se van acumulando y que van generando una especie de disfunción acumulada, ¿ya? Wim Hof, cuando habla ahí en su libro de esta respiración bucal, que lo que hace es botar más CO2 de la cuenta, también lo relaciona con cómo responden tus vasos al respecto, porque en este mecanismo el intercambio de gases también tiene que ver con la dilatación y la contracción de los vasos. Entonces vaya a tener más presión arterial conforme estáis respirando de esta forma, que es una asociación que, corrígeme si no, no hacemos normalmente en una persona que no esté enferma. ¿Cachai? Entonces, partiendo de esa base, nuestro estilo de vida, de nuevo, determina muchísimo el estado y también nuestra respuesta al ejercicio. Ahí la toma el que quiera. O sea, claro, o sea, dentro de lo que tú planteáis, ¿cierto? Y lo que plantea Wim Hof con respecto a la respiración bucal, hay que destacar igual una cosa que es súper importante. En general, el deportista ventila o aumenta, digamos, la proporción de ventilación por la boca porque genera menos resistencia al paso del aire. Eso, digamos, es como una adaptación que uno tiene, digamos, desde chico, que cuando corre, ¿cierto?, abre la boca, que es principalmente por un tema de resistencia para que el paso del aire sea más fluido. Uh-huh. La respiración nasal, digamos, en el fondo te permite aumentar la resistencia al paso del aire porque tenía un trayecto más largo, que también es más estrecho, ¿cierto?, que a nivel de, digamos, de la boca, porque ya tenéis laringe y tráquea, en cambio por el otro lado pasáis nariz, ¿cierto?, faringe, laringe y tráquea, o sea, estáis pasando más estructura a través de la nariz y eso aumenta la resistencia y por otro lado te permite mejorar, ¿cierto?, lo que es la fuerza muscular inspiratoria, que es un punto Claro. súper importante que Claro. en verdad, si lo llevamos, ¿cierto?, como para que se entienda un poquito, si lo llevamos, ¿cierto?, a un paciente que tiene una patología, digamos, de tipo neuromuscular, o sea que en el fondo sus músculos respiratorios no cumplen la función como deberían, como es en el caso, ¿cachai?, de muchos pacientes crónicos respiratorios, el hecho de tú entrenarlos, digamos, con válvulas, porque hay válvulas que son para entrenar válvulas inspiratorias, te permite mejorar esa fuerza muscular y en el fondo esos pacientes pueden en algún momento salir del ventilador mecánico y permitir que los hagáis respirar, digamos, a presión ambiente. Y eso es netamente por una disminución, ¿cachai?, de la fortaleza de los músculos inspiratorios, que es un tema, ¿cachai?, que en el fondo uno como deportista no toca porque en general uno cree, digamos, que el deportista tiene todos sus sistemas bien bonitos, bien Claro. funcionales, ¿cachai? Ese es el Y punto en el fondo que quería uno no lo destacar, asume, po. Uh-huh. uno no lo asume, pues, ¿cachai? Porque dice, no, pues si el gallo corre, puta, hace ejercicio, pero a lo mejor su sistema respiratorio en base a su postura de columna, por ejemplo, no es el óptimo, pu. Y muchas veces corrigiendo postura, ¿cierto? Que es un mal, digamos, de la era tecnológica, porque uno pasa, como bien decía, y mucho más tiempo sentado con la cifosis dorsal aumentada, ¿cachai? O cuando estáis mirando el celular, estáis con la cabeza para abajo, ¿cierto? Son El cosas que en famoso el cuello fondo de toro. claro, el cuello de toro, eso igual interfiere sobre la mecánica ventilatoria, pues, ¿cachai? En el Uh-huh. fondo, igual nosotros dentro de la clínica, como que de repente tiramos la talla, ¿cierto? Y decimos, oye, el paciente está respirando hasta con las cejas, porque ya en el fondo fallaron todos sus mecanismos respiratorios, pues falló el diafragma, fallaron sus músculos intercostales, fallaron los músculos accesorios de respiración y ya en el fondo el paciente lo veis, digamos casi respirando con las cejas, literalmente, po, con la cara Claro. prácticamente, Claro. que No, es y Wim cuando tú veías a Hof, un paciente ahogado. Po.
Y Sí, en el po. fondo eso de los deportistas es súper claro, o sea, tú el gallo lo miráis como que, claro, el gallo es como el ejemplo de perfección en cuanto a la teoría del rendimiento, pero en el fondo a lo mejor tú optimizando un poquitito más su postura, optimizando, ¿cachai? Un poquitito más su diafragma, podríais mejorar el rendimiento de ese gallo, po. Si Ujú. ya el gallo es superlativo, podría hacerlo el extraterrestre, po. Y yo Exacto. creo que Claro. muchos casos de gallos que requieran en un 100% el uso de su respiración para poder tener, creo que es súper importante analizar esos casos. Sí. Y bueno, respecto a la respiración ahí de Wim Hof, no es que solamente sea por la boca, sino que también tiene una intención en específico, que es que sea una respiración diafragmática, porque Ujú. o sea, la instrucción es muy simple, pero te lleva a hacerlo de esa manera, porque te dice abdomen, costillas, pecho. Bueno, ahí le incluye cabeza a Wim Hof, porque dice que en realidad, y tiene razón, que es todo el cuerpo el que se oxigena, pero es la intención de llenar desde lo profundo hacia arriba. Y lo que pasa es que muchas de estas personas que respiran bucal todo el tiempo es una respiración también muy superficial, Ujú. que como ustedes bien han dicho, termina atrofiando musculatura y termina haciéndose, también en algunas culturas, por ejemplo en la India, se considera como una adicción, así como la adicción al azúcar, o sea, que un niño respire por la boca, su mamá tendría que haberle cerrado los labios cuando niño, cuando lo vio respirando por la boca, porque es algo que a futuro le trae problemas. Bueno, en la cultura, no me acuerdo bien en específico cuál era la razón así por la que la consideraban como una adicción, pero era así como así de drástico. Oye, pero esa es clave porque en varias culturas pasaba lo mismo, en culturas hablando de pueblos indígenas, por ejemplo, en los apaches también, que la otra vez nos compartía el Huguito, también era una costumbre que se transmitía de generación en generación, de cerrarle la boca al cabro chico cuando está durmiendo, por un tema de que ellos no te van a explicar el tema fisiológico, pero sí de una correcta manera. Y precisamente cuando nosotros hablamos de mecánica respiratoria y de lo que nosotros técnicamente le llamamos la bomba respiratoria, que vendría a ser todos estos componentes mecánicos que van a hacer que esto funcione como un fuelle, ¿sí? En donde el diafragma cuando se contrae es una cúpula invertida, te empuja las vísceras hacia caudal, hacia la pelvis, también van a salirse, por eso que nosotros decimos infla el abdomen, pero en realidad el aire está yendo para el mismo lado siempre, siempre se está yendo a los pulmones. La, la, la parte más importante, la gran mayoría significativa se va todo a pulmón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se infla el abdomen? Es porque la contracción del diafragma, que el diafragma está así en forma como de manera en reposo, tú cuando inspiras pasa lo contrario, se va la cúpula hacia abajo, entonces empuja las vísceras y por eso que pareciera que se llena el abdomen de aire, pero en realidad es que el músculo diafragma, que vendría a ser el protagonista, no el único, pero sí el más importante en la respiración, eh, va a tener una contracción más rica. Entonces, si lo vemos desde ese punto así netamente mecánico, dejando lo fisiológico un poquito de lado, un atleta que logra mejores contracciones a nivel de cuádriceps, de glúteo, probablemente va a correr más rápido. Entonces también, si lo vemos muscularmente, el que ocupa mejor su diafragma, también va a tener mejores resultados a nivel de rendimiento deportivo. Y acá hay una cuestión que se altera muchísimo, que es porque nosotros tenemos los flexores de cadera, por lo general, hablando del psoas principalmente, en contracción o en acortamiento en realidad. Ni siquiera es que esté en contracción activa, sino que está en acortamiento por el tema de estar sentados con una flexión de cadera mantenida. Y es re interesante esta cuestión porque el psoas llega hasta las lumbares atrás. Es un músculo que te atraviesa desde adelante hacia atrás. Entonces, su fascia se junta con la fascia del diafragma. Están casi pegados. El diafragma está acá arriba y el psoas llega acá abajo. Ahí se alcanza a ver, sí. Entonces, psoas acá, diafragma acá, casi pegado. Y adivina qué, po. El estar en una posición sedentaria, mecánicamente
también va a influir en cuánto se va a poder contraer el diafragma. Entonces, de ahí viene la importancia de la reeducación y de los ejercicios respiratorios, ¿ya? Porque en realidad cuando yo estoy utilizando un mecanismo de facilitación, como nos decía el Denis, de ingreso de aire, probablemente también lo estoy haciendo en compensación porque no puedo mantener la otra forma que vendría a ser la inhalación nasal. No sé si me expliqué ahí con claridad. Oye, Sí, ¿pasó la Lucia Sí, allá sí. atrás? No es Allá la atrás. Leti. La La Leti. Leti. Sí. No, mira, el hecho, ¿cierto?, del diafragma es nuestro músculo más importante a nivel respiratorio, porque es como, no sé, pues, para un atleta, como decís tú, el cuádriceps, ¿cachai? O sea, para un gallo que corre, el cuádriceps es un músculo fundamental, digamos, ahí para generar potencia mecánica a nivel de extremidad inferior. Pero en el caso, ¿cachai?, del diafragma es como el músculo que tenemos para poder respirar, digamos, de manera óptima. Hay músculos que lo asisten, digamos, que son los músculos intercostales, internos y externos, y por otro lado, los músculos accesorios, que son los que elevan la caja torácica, que vienen a ser parte de los músculos del cuello. Entonces, ese sinfín de cosas, ¿cierto? Como hemos conversado todo este rato y quiero ser majadero con eso, la mecánica de ellos influye mucho sobre el rendimiento también porque en el fondo va a permitir aumentar los diámetros torácicos para generar un mayor volumen pulmonar, tanto antero-posterior como cefalocaudal, po. Entonces, la contracción del diafragma es un ítem, ¿cachai?, súper importante y cabe destacar que es un músculo que es, digamos, un músculo que tiene una alta resistencia a la fatiga, ¿cachai? Una alta resistencia a la fatiga está generalmente conformado por fibras tipo 1, ¿cachai? Que ya eso es como para otro podcast, ponernos a hablar de fibras musculares, pero en el fondo es súper importante. O sea, nosotros igual con el estrés oxidativo que le damos a las fibras musculares, de repente generamos fatiga previa o fatiga antes de tiempo. Entonces es súper importante manejar ahí todo ese tema y fortalecer el sistema respiratorio de alguna forma, porque en general, digamos, para el común de los silvestres no se hace. O sea, la gente, digamos, que va al gimnasio por cierto, tener un mejor fitness, o disminuir su conducta sedentaria, no se preocupa, digamos, de un ítem como este, porque en el fondo podéis decir que, chuta, me canso súper rápido o no me canso tan rápido, y eso puede ser también por un desbalance a nivel mecánico de la caja torácica. Claro. Mira, ahí hay una fotito. eh, la busqué ahora en el momento, no la tenía preparada, por eso no está sí, tan grande, pero ahí se ve esa cúpula, es el diafragma, costilla, ahí está el tórax, lo que conversábamos, y si se fijan, ahí se une con un músculo que llega directamente hasta el fémur, pelvis fémur. Entonces, la conexión acá es muy potente. Y cómo puedo llegar a hacer una transferencia a rendimiento deportivo, a cómo estoy utilizando los gases, cómo estoy manejando los volúmenes, es también a través de la mecánica de la bomba respiratoria. Entonces, esta conexión para mí es clave desde hace tiempo que la hemos estado compartiendo y como decía el Denis, puede ser la pieza del rompecabezas que te faltaba para mejorar tu rendimiento, ¿sí? El diafragma, cabe destacar que también está relacionado no solamente con la función pulmonar, sino que también afecta la función cardíaca y también de las vísceras, o sea, de la digestión. Entonces, si este no está funcionando bien, va a tener cierta influencia, algunas que son directas como la del pulmón, pero también otras que son indirectas como en el peristaltismo, que es cómo está el tema de la digestión y la excreción también. Entonces, es un músculo que es súper importante ahí entrenar, sí. entrenar Oye, para de llevarlo a alguna lo manera. práctico ahí, ¿cómo entrenarlo? El método sencillo es también aguantar un poco más de tiempo durante tu entrenamiento utilizando por lo menos en la inspiración la nariz, por lo mismo que explicaba el Denis antes, que la boca
te ofrece mucho menos resistencia y en el fondo yo puedo llenar como muy rápido y fácil, pero en cambio por la nariz también es un poco más el esfuerzo que tiene que hacer mi diafragma de tirar hacia abajo y hacer este efecto como de, de vacuum, como de aspiradora hacia abajo, de llenar el pulmón completo. Y aquí se me conectó con otra cosa que es esto de las training mask, que en algún momento las promocionaban como entrenamiento para la altura. Pero básicamente lo que hacen también es eso, ofrecerte resistencia con estas pequeñas válvulas que tienen y también me parece que no sé si estaba hablando de ese dispositivo en específico, Denis, cuando nos hablaba de la rehabilitación de un paciente que estuvo entubado, pero esa es una buena opción para que no las voten todavía las training mask, que en algún momento igual después ya las tiraron así como al chiste, ya no sirven para nada. No, pero Sirven. algunos la usan hasta para prevenir el COVID, pues, andan con esa en el centro, weón. No, ahí está todavía más equivocado el uso, es que se ridiculizó un poco porque en realidad no es un entrenamiento de altura, sino que es más que nada un entrenamiento de resistencia y que te ayuda a desarrollar esos músculos respiratorios. ¿Qué opináis de Sí, eso, pues Denis? sí, ahí estoy totalmente de acuerdo con el Nico. O sea, se dio a entender, ¿cierto?, que reemplazaban el entrenamiento en altura, pero no hay nada que reemplace el entrenamiento de altura como irte a la altura, pues, no hay Oye, nada. Claro. ¿podía hacer una ¿Cachai? nota al margen de qué es lo que pasa? Porque esa pregunta es constante casi siempre que hablamos de respiración. La gente pregunta, oye, ¿y qué beneficio tiene de esas personas que van, entrenan en altura y generan una adaptación? ¿En qué se traduce básicamente? Mira, o sea, cuando tú, o sea, primero hablemos de la física de los gases como para que se entienda un poquito a nivel de la altura. A medida que tú aumentas la altura, tú pierdes presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica cada vez que tú subes o empiezas a subir un risco, una montaña o lo que sea, se va perdiendo. Por lo tanto, lo que ocurre es que la concentración de oxígeno a más altura cada vez es menor. ¿Cierto? Entonces, por eso uno tiene esa sensación de mareo cuando llega a lugares de altura y la gente le llama el mal de altura o me apuné. Me apuné, ¿Cierto? claro. Me apuné, claro. Entonces, eso es en relación a que las concentraciones de oxígeno son tan bajas, ¿cierto? Que en el fondo, a nivel cerebral, también estáis teniendo concentraciones de oxígeno bajas que te generan esa sensación de mareo, esa sensación de ganas de vomitar, porque generan efectos vagales. Entonces, ¿qué ocurre? La adaptación principal que tiene el sistema, ¿cierto?, cardiovascular para eso es decir, bueno, si me falta oxígeno, empiezo a producir más glóbulos rojos. Y la adaptación principal que tienen si tú le tomas, por ejemplo, un examen de sangre a una persona, ¿cachai?, que tuvo en altura o vivió en altura, eh, va a tener mayor concentración de glóbulos rojos o hematocrito en relación a una persona que vive en el llano. Eso es como lo básico. O sea, tú le tomás una muestra de sangre a un jugador de Cobresal o de Cobreloa y no va a tener la misma concentración de glóbulos rojos que el que vive en el llano, pues va a tener muchos más. Vale. Y el glóbulo rojo básicamente sería que tiene una mejor eficiencia en el transporte del oxígeno a sus Exacto, músculos, a exacto. su sistema. Exacto, o sea, en el fondo, ¿en qué se traduce? Se traduce que, como por ejemplo, tengo menos cantidad, siempre lo explicamos con el modelo de los camiones, ¿cachai? O sea, si yo quiero transportar una determinada carga, ¿cierto? Y tengo mucha carga, necesito aumentar, ¿cierto?, el número de camiones, po. Pero por otro lado, si yo tengo aumentado el número de camiones, pero baja la concentración de oxígeno, también me permite llevar esa carga mucho más rápido. Entonces, al llevar esa carga mucho más rápido, como que compenso la Tendría a falta de oxígeno, estabilizar, estabilizáis. tiendes a estabilizar el sistema, ¿cachai? Como que la concentración de oxígeno baja, aumento, digamos, el transportador, me permite llevar ese oxígeno, que es poco, llevarlo mucho más rápido al órgano diana, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, la compensación fisiológica es como lo fundamental en ese caso y eso después permite que no te apunís, po. Y esa es la cosa, que la máscara no te disminuye la concentración de oxígeno ni la presión que Obvio, hay en el solo ambiente, aumenta la entonces, resistencia, po.
Solo aumenta la Exacto. resistencia. O sea, si lo querías usar como método para fortalecer tus músculos respiratorios, dale, pero si creéis que vaya a ganar, digamos, una compensación de glóbulos rojos por un tema, digamos, de usar una resistencia, está ahí equivocado. O sea, esas máscaras de altura, en la altura no hay más resistencia, de hecho hay menos resistencia al paso del aire, ¿cachai? Porque hay menos presión, ¿cachai? Claro. Claro. Pero igual es una buena opción para alguien que la tiene, por ejemplo, tener algunos entrenamientos en específico donde sí aumento mi frecuencia respiratoria, pero la idea también es, lo más simple es, de hecho, esto lo introdujimos y no me acuerdo de quién lo aprendimos, pero se empezó a usar mucho el entrenamiento con la cinta en la boca y sobre todo los samuráis creo que lo popularizaron harto, de hecho, así como a nivel sudamericano, siempre en los entrenamientos de estructura y en los warm-up y en algunos workouts, entrenar con la cinta en la boca es básicamente eso, aprender a realmente usar mi musculatura y poder tener un volumen suficiente para la demanda que estoy teniendo, porque el warm-up o la estructura sigue siendo exigente, me sigue demandando, y poder mantenerme por la nariz me trae un beneficio también a largo plazo que el que no lo hace no lo tiene. Igual ese tema es una capacidad que se debe entrenar y recuperar, porque cuando yo estoy con este mecanismo de respiración bucal, cuando estoy en baja exigencia, porque como decía el Denny, es normal que tú, mientras vas metiéndote más en la intensidad y en la demanda física, necesitas que los intercambios sean de una manera más facilitada. Entonces, lógico que si te vaya a pegar un pique, no vaya a tener que hacerlo con respiración nasal, pues probablemente quizás va a ser hasta contraproducente, ¿cachai? Exacto. Sin embargo, cuando estamos aquí conversando, no tiene sentido de que yo esté, ¿cachai? Eso ya es a lo que nosotros llamamos esta respiración bucal que te va llevando a una, bueno, puede ser una patología, pero también a una ineficiencia en tu sistema, porque después es como usar, yo lo cuento así, es como usar el nitro cuando vais caminando, o sea, ese tenéis que empezar a usarlo cuando ya estáis con más intensidad, cuando estáis haciendo un ritmo de trabajo, empezáis a usar cada vez más la boca, ¿ya? Entonces, me voy a referir a un tema específico de cómo poder hacer un ejercicio, y para mí uno de los más beneficiosos es la respiración en caja realizada con un uso del diafragma completo, porque yo puedo hacer respiración en caja acá arriba, usando mis costillas, usando incluso los músculos del cuello, que es lo que pasa cuando llega un paciente ahí ahogado a la consulta, al hospital, llega respirando con todo, llega con aleteo nasal, en el caso de los cabros chicos, porque busca meter aire de cualquier forma. Entonces, también nosotros podemos hacer un ejercicio respiratorio y no estar haciéndolo de buena forma. Entonces, de ahí viene eso que tú estabas diciendo, de que tanto para Wim Hof como para la respiración en caja, necesitamos inflar, llevar el aire al abdomen, como habíamos dicho, de manera en sentido figurado, y partir desde ahí, después inflando el tórax y después llevando el aire hasta arriba. Entonces, ese es un buen comienzo, ¿ya? Un buen comienzo de hacer una vez al día, puede ser antes de dormir, porque es una respiración que te relaja bastante. Inhalar en 4 segundos, inflando el abdomen, ¿sí? Evitando que se suban los hombros, retener el aire por 4 segundos, después exhalar en 4 segundos, en ese momento el abdomen se va hacia adentro, y después mantener sin aire 4 segundos. Entonces ahí formé la cajita con los 4 tiempos respiratorios, idealmente hacerlo nasal, ¿ya? Y este tema de llevar todo el aire hacia el abdomen sería la intención. Resistencia con la garganta igual, con, aquí con el cuello se puede ejercer un poquito de resistencia para enlentecer esa inspiración, y la expiración igual es clave para poder lograr quizás tiempos más largos. O sea, al principio se empieza con 4-4, pero se puede hacer también con mayor duración. Claro, después pasamos a hacer 4, 12, 8, 4. Ese también lo usamos bastante. 4 segundos inspiro, mantengo 12 segundos
con esta retención del aire, después expiro en 8, que la expiración es un desafío, ¿sí? Hacerla prolongada, y después mantener sin aire 4. Ese también sería otro que se utiliza bastante, y teniendo la consideración de que se haga por la nariz y que se utilice esta respiración profunda, porque acuérdense que mientras más estoy inflando el abdomen, de cierta manera estoy haciendo una contracción más completa del diafragma, en este caso. Lo que yo le iba a preguntar al principio al Denis, como para irnos a ese tema, porque ¿Qué pasa hablaste con igual las de que a vacunas? veces, No, mentira. no, de que a veces es necesario sacar CO2, pero a veces es necesario también retenerlo. Y en algún podcast igual lo conversamos más por encima con el Seba, de de esta mitificación que se hizo en algún momento de que el CO2 es como un desecho simplemente de la respiración, pero también forma parte de varios procesos, para que nos podáis contar un poquito de eso. Sí, o sea, el dióxido de carbono, claro, generalmente uno lo toma como desecho, ¿ya? Y para las plantas es algo, digamos, que es necesario para vivir, pues, o sea, ellas respiran y Claro. hacen el proceso inverso, toman el CO2 y producen oxígeno. en el caso nuestro, ¿cierto? El CO2 se libera, ¿cierto? Por la descomposición de la glucosa. Ya cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿cierto? El C6H12O6, que es la fórmula de De la la glucosa. glucosa, se descompone principalmente en CO2 y agua, ¿ya? Y el resto se transforma en energía. Y ese CO2 es el que queda dando vuelta, ¿cierto? Que nosotros tenemos que generamos como, digamos, entre comillas, como desecho. Obviamente, mientras más glucosa uno queme, más desechos de CO2 debería tener. Para el sistema en sí, el CO2 es como un punto clave, porque en el fondo todos creemos que el dióxido de carbono, o sea, perdón, el oxígeno es como lo más importante, pero nuestros receptores, ¿cierto? Que son los que generan los cambios de patrón ventilatorio, reaccionan a dióxido de carbono, ¿ya? Exacto. No reaccionan a oxígeno, ¿ya? Excepto cuando son casos de hipoxemia muy graves. O sea, en condiciones normales tú no vas a encontrar un paciente, o sea, un sujeto con una hipoxemia, o sea, una caída de oxígeno tan grande como para que esos receptores respondan y generen cambios ventilatorios. Por eso los primeros cambios ventilatorios se generan porque los receptores reaccionan a los cambios de CO2. Esos receptores se encuentran principalmente los J que están al nivel del callado de la aorta, ¿ya? Y hay otros que están a nivel, ¿cierto?, del bulbo raquídeo, que son los que permiten aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Y obviamente cuando nosotros tenemos aumento de dióxido de carbono, que es en el caso cuando empezamos a hacer ejercicio, porque estamos, ¿cierto?, quemando combustible, porque eso es en teoría, aumentamos nuestra frecuencia respiratoria. No hay nadie, digamos, que en el fondo en el mundo que haga ejercicio y la frecuencia respiratoria le baje. ¿Ya? Es algo que va contra natura. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? Si nosotros pretendemos, ¿cierto? Poder retener un poco de dióxido de carbono, nos va a permitir a lo mejor generar activación de esos receptores para que nuestro patrón ventilatorio cambie. Pues yo creo que por ahí va lo que plantea Winfrey, que en el fondo nosotros podamos retener un poco de dióxido de carbono para que nuestro patrón ventilatorio o estimular esos receptores como para que el patrón ventilatorio se modifique en relación a lo que él plantea dentro de su trabajo. Y es un punto que en el fondo muchas veces también y no es por dejarlos mal, ¿no? Pero a muchos colegas que trabajan en la clínica se les olvida que los pacientes responden al dióxido de carbono antes que a los cambios de oxígeno. Y en la clínica tú veis de repente a pacientes que le ponen, no sé, 6 litros de oxígeno y en verdad el paciente no requiere eso, ¿cachai? Requiere otras cosas. Claro. Requiere que tú a Claro. lo mejor le pongáis un ventilador mecánico para que barra CO2, pues, ¿cachai? Sí. Y también existe una paradoja, que es que en el fondo que cuando los niveles de CO2 aumentan, ¿cierto? El paciente comienza a hiperventilar para poderlos eliminar, tanto sujetos normales como enfermos, ¿ya? Estamos hablando de los dos casos. Y por otro lado, cuando tú empezás a hiperventilar, tus concentraciones de dióxido de carbono empiezan a bajar, pues entonces en algún momento empezáis a hipoventilar. Y esa hipoventilación te lleva a aumentar de nuevo las concentraciones de dióxido de carbono. Es, Entonces, es como, es súper importante dentro de analizar ese punto también, porque que muchas veces se obvia
y se deja al margen, ¿cachai? Que no se toma en cuenta, digamos, el tema de eso. Ahora, es súper difícil para uno, ¿cierto? Tener así como una cinta medidora como la de la glucosa para medirse el dióxido de carbono, porque esa cuestión no existe, po. Pero Claro. sí hay mediciones de lactato, ¿ya? Que te pueden decir si estáis trabajando de manera anaerobia o aerobia, ¿cachai? Y esas cintas de lactato igual son caritas, pero se usan, digamos, para evaluar rendimiento en deportistas. Oye, con respecto a eso que estabais diciendo, el tema aquí del CO2 y del O2 se puede también eh, como graficar de una manera bien sencilla, que es si yo tengo el transportador eh, con más CO2, eso va a estimular a mi organismo para que haga un cambio ahí y entre más O2 y por lo tanto disminuye el CO2. Po. Pero cuando está lleno de nuevo de O2, entra de nuevo más CO2. ¿Por qué? Por este mecanismo que está asociado a la presión, está asociado también a lo que está pasando con el pH, ¿sí? Y son mecanismos que ocurren de manera inversa dentro del pulmón como en el músculo, porque en el músculo vamos a tender a tener mayor concentración de CO2, entonces necesitamos que llegue más O2 y en los capilares dentro de los pulmones al revés, pues llega sangre oxigenada, ¿sí? O sea, llega sangre desoxigenada y se va a oxigenar. Entonces, estos mecanismos son los que permiten este balance y por lo tanto, si nosotros sacamos el CO2 de pantalla ahí del juego, vamos a darnos cuenta que es vital, es igual de vital que el oxígeno, en definitiva, ¿sí? Entonces, un atleta, para Dale, asociarlo al no. rendimiento físico, un atleta que tiene mejor tolerancia al CO2, nosotros le llamamos, va a ser porque su mecanismo va a permitirle funcionar y tener un mejor rendimiento físico en presencia de CO2 en su musculatura, ¿ya? O sea que no quiere decir que él no necesite el oxígeno, ¿sí? Sino que sus sensores van a retrasar un efecto que es re interesante, que es un efecto de pánico que ocurre. Esa cuestión está estudiada, que cuando tú tienes esto justo en los receptores J, si no me equivoco, porque el nombre técnico no lo recuerdo, está en los capilares, si no me equivoco, en la aorta, pero también en vena no sé si es yugular, puede ser, que cuando te mide los niveles de CO2, de ahí tú me corregís, nene, cuando tienes los niveles de CO2 por sobre esta normalidad que es propia de cada uno, ¿sí? Vamos a tener un estándar general, pero también después en lo fino vamos a tener algunas variables. Eh, Hay una reacción que es generalizada, que también es muy emotiva, que tiene que ver con lo mismo que cuando tú estás abajo del agua y estás haciendo, no sé, pues una competencia con alguien de quién resiste más abajo el agua. La sensación que tú tienes es que no te quieres morir y sales del agua. No es una sensación así como que yo salgo súper tranquilo, sino que se asocia a esa desesperación, a ese ahogo, ¿sí? Y también se le asocia directamente con el miedo. Entonces, cuando nosotros manejamos niveles mayores de lo que estamos acostumbrados o a lo que estamos pudiendo resistir de CO2, vamos a tener también la reacción de escape, si lo vemos desde el punto de vista del arco del sistema nervioso autónomo. Entonces, claro, es un mecanismo de protección, no es que esté mal ese mecanismo, porque en el momento si tú no tuvieses esa reacción, te moría bajo el agua, ¿cachai? Por exagerar el ejemplo. Pero también cuando estás entrenando, a ti te gustaría tener más control sobre esa reacción, po. O sea que quizás podía hacer unas repeticiones más, tienes la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque ese mecanismo se activa antes de estar cerca de la muerte. De hecho, se activa mucho antes. No te da así como que está ya a un paso de morirte y ahí se activa, sino que se activa mucho antes. Y de hecho, el Marines, el Gogis, te dice que tú cuando llegaste al fallo de tu rendimiento, estáis realmente entre el 30 y el 40% de tu rendimiento teórico del cual tú podrías llegar a ser capaz. Entonces está muy asociado, no es solamente ese factor, pero sí está muy asociado con el tema de tu tolerancia al CO2. ¿Qué opinan de eso?
Antes de que pasemos, digamos, a opinar sobre ese tema, hay un punto ahí que me gustaría destacar y que pensaba hacerlo al principio, que es que el sistema respiratorio, si bien es un sistema que actúa de forma autónoma, o sea, es automático, es el único a nivel corporal que uno puede controlar. O sea, puedes decir, digamos, que dejo de respirar durante un momento o puedo dejar de respirar durante 7 segundos, pero en algún momento, como decís tú, esa reacción de fly or die te va a tener que decir, oye, ya, pues respira de nuevo. Pero sí, dentro de todo, es el único, digamos, los latidos cardíacos no se pueden controlar, ya, a menos que tú controles tu respiración. O sea, si queréis bajar la frecuencia cardíaca, tenéis que estar en apnea. Volver a la Eso es calma, como claro, algo sí. claro. Claro, entonces es súper importante porque a través de eso nosotros podemos mejorar esas funciones, las funciones que hablábamos al principio. Eso era como que dentro de la parte cuando hablaste la palabra control se me vino a la cabeza esa parte que nosotros ya la habíamos manejado en algún momento y la habíamos conversado y quería haberla planteado al principio y se me fue. Que nos contéis lo que pasa ahí con respecto realmente de los gases y eso. Yo hice el experimento con un amigo con un oxímetro De en el pulso. dedo, claro, porque yo estaba entrenado en Wim Hof y él no. Entonces dijimos, no sé, de curiosidad, a ver qué pasaba con el oxígeno y con las pulsaciones. Yo hice mis respiraciones, en las Wim Hof son 30 respiraciones bucales, la última se deja ir el aire, no es que se bote todo el aire que hay en el pulmón, sino que se deja ir y se mantiene sin aire por el tiempo que se pueda. En mi caso, que estaba entrenado con estas apneas, lo que pasó fue que las pulsaciones empezaron a bajar un poquito, pero después se mantuvieron, pero después el oxígeno en sangre empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y en el caso de él, que no estaba entrenado, pasó todo lo contrario. Sus pulsaciones empezaron a bajar y siguieron bajando y se mantuvo con los 98, con el 98% de oxígeno en sangre. Entonces igual creo que tiene, no estoy seguro cuál es el mecanismo exacto, pero creo que tiene que ver con lo que decía el Seba, que es como, es un pánico como inconsciente que bloquea también quizás ese intercambio que pasa en la célula, porque que en el oxímetro me diga que mi oxígeno está bajando, no es que yo me esté quedando sin oxígeno en el cuerpo, sino que básicamente está pasando todo lo contrario, estoy utilizando el oxígeno que está disponible en mi sistema circulatorio y metiéndolo a la célula. Entonces, claro, está aumentando quizás el CO2 en la sangre, pero yo me mantengo con las pulsaciones constantes. Pues en el caso de la otra persona, todo lo contrario. Bueno, así como la explicación fisiológica que tiene ese evento es que cuando uno, ¿cierto?, entra en apnea, eh, efectivamente lo que uno se está midiendo, digamos, de partida es el oxígeno a nivel periférico. Entonces, ¿qué quiere decir tu experimento que hiciste con tu amigo? Que principalmente tú, por haber estado entrenado en este sistema, tu mecanismo de reacción, ¿cierto?, es eliminar el oxígeno a nivel periférico y utilizarlo a nivel central. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú caes en un periodo de apnea, que es como premortem, digamos así, porque en general eso pasa, digamos, con los pacientes, la sangre y el oxígeno tiende a irse a órganos nobles, a órganos que mantengan las funciones vitales. En este caso son cerebro, ¿cierto? Pulmón y corazón. El resto del organismo le da lo mismo porque en el fondo tú podéis vivir sin parte del hígado, podéis vivir con un riñón menos, ¿cierto? Podéis vivir con una pierna menos, pero no podéis vivir sin cerebro, sin corazón y sin pulmón. Entonces yo creo que ese entrenamiento que tú haces, digamos, respiratorio, te permite a ti concentrar el oxígeno en los órganos nobles y no así en una persona que quizás no lo hace. Entonces quizás tu reacción o ese fly or die se va a ver retrasado. ¿Cachai? Se va a ver retrasado porque en este caso tú no requeriste como estuviste en apnea y no requeriste como volver a respirar de manera brusca, sino que a lo mejor pudiste volver a una respiración de manera más normal. No así una persona que no se entrena en ese tipo de respiración.
Por otro lado, hay un punto importante, por ejemplo, que los buzos que participan en apnea o en periodos de apnea lo hacen en periodos prolongados y en general ellos tienen ese control de ventilación, po, que tú les tomáis quizá una saturación de oxígeno cuando salen del agua y los gallos van a estar con saturaciones de 50% porque su oxígeno está en los órganos nobles, pues, no en la periferia. ¿Cachai? Se Ujú. produce una vasoconstricción a nivel distal, y eso también lo produce, ¿cachai? Dos cosas, pues el aumento de la concentración de CO2 también te produce, ¿cierto? Una leve vasoconstricción, y por otro lado, cuando tú estás en ejercicio se genera el evento contrario, que es una vasodilatación que se produce a través del aumento del óxido nítrico a nivel muscular, que es harina de otro costal. Ya, pero en el fondo, efectivamente yo creo que eso que te ocurrió con tu compañero es netamente por el hecho de la adaptación que tú estás teniendo, por el mecanismo respiratorio que estáis teniendo, digamos, o el patrón ventilatorio que estáis entrenando, y que tu oxígeno se va, digamos, a los órganos nobles y no a la Oye, periferia. esa cuestión es fundamental en el Qué método buena. Wim Hof. De hecho, esa es la fisiología detrás de Wim Hof, porque el baño frío también va a ser lo mismo. Va a ser una Claro, vasoconstricción periférica y una vasodilatación central. ¿Para qué? Para que en ese evento que está obviamente muy controlado, que es estar en una tina con hielo, que está por lo general a los 8 grados, más o menos, un poquito menos quizás, eh, lo que logra es eso, vasoconstricción periférica, vasodilatación central, porque en mecanismo de protección el cuerpo lo que busca es mantenerse vivo, po. Entonces te llega más sangre a los órganos nobles, como decía ahí el Nenei. y es un entrenamiento igual del sistema eh, cardiorrespiratorio. O sea, el mismo método Wim Hof o estas tinas frías que a veces se piensa que es solamente un desafío así mental de hacerte más duro o, no sé, aguantar más. Tiene más que ver con un entrenamiento también de tus capilares y como tú bien Es explicabas, fisiológico. claro, de tu sistema circulatorio. Oye, ¿qué pasa ahora con este tema del uso de las mascarillas? Porque aquí estamos hablando de todo en realidad, hemos dado algunas herramientas, hemos buscado analizar también desde qué punto de vista es importante la respiración. Creo que ha quedado más que claro el papel protagónico que tiene. A veces resulta medio aburrido porque estamos acostumbrados a esos estímulos grande, se genera cierta adicción a la alta intensidad, siendo que también necesitamos darle cabida a estos ejercicios respiratorios para poder sostenerla en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa con las mascarillas? Han habido hartos eventos y yo de hecho no me acuerdo dónde lo escuché o dónde lo leí, pero fue hace rato, que hacían una relación también de que el uso excesivo de mascarillas también te generaba un aspecto contraproducente por los niveles de CO2 que estáis manejando de manera constante. ¿Qué opinión tenés tú ahí al respecto, Denis? Mira, de hecho hay varios estudios que se han hecho con respecto al uso de la mascarilla y en general, ¿cachai? Los cambios, digamos, a nivel de concentración de dióxido de carbono, alteración de pH, que era como lo que en un principio se masificó y se planteaba y que por eso mucha gente dejó de usar el bozal. El barbijo, Eh, el barbijo, ¿cierto? Dicen que en verdad los cambios son mínimos y que ínfimo, ya, incluso perfecto. son ínfimos. Y de hecho puedo dar fe de ello porque, bueno, tú como cachai, yo trabajo ahí donde las papas queman y nosotros teníamos que andar con mascarilla 24/7, o sea, ponernos la mascarilla al iniciar la jornada laboral y doble mascarilla, o sea, KN95 más una mascarilla de uso simple, de las normales encima. Y allá en el hospital Félix Bulnes nosotros teníamos unas maquinitas para tomarnos gases arteriales. ¿Cachai? O sea, más para los pacientes, no para nosotros, pero aproveché ese evento y hice la experimentación, porque llegué a turno, ¿cierto? Debo destacar que durante el viaje, ¿cierto? Desde mi casa al hospital no ocupo mascarilla dentro del vehículo, y después de eso, claro, me la pongo al salir, una mascarilla simple, y al comenzar la jornada laboral a las 8 de la mañana había que ponerse una KN95 que es a como pato, más la mascarilla simple, y me tomé gases
entre las 8 de la mañana y la hora de antes de irme a acostar, que fueron como las 12:30, un cuarto para la 1 de la mañana. Y la diferencia fue así, no sé, pues si tenía 37 de CO2, en la tarde tenía 37,3, que no, Mm. digamos, puede que ni siquiera se condiga con el uso de la mascarilla, sino que se condiga, digamos, por el hecho de que a lo mejor aumenté mi metabolismo por el hecho de estar moviéndome de un lado a otro dentro de la unidad y Ujú. trabajando con los pacientes. Entonces, en verdad, y no he leído, digamos, algo tan específico del uso de la mascarilla durante el ejercicio, que ahí sí puede tener alguna implicancia, ya porque igual te está generando una leve, porque es muy leve la resistencia, o sea, no te impide respirar ni te fuerza a respirar más fuerte, Claro. ¿cachai? Ahora sí es cierto que hay personas que obviamente les genera cierto claustrofobia el hecho de tener una mascarilla que ocupe prácticamente toda la cara. Ya no así la mascarilla simple, que es menos claustrofóbica, pero la otra, la KN95 o la N95 como tal, te generan una determinada claustrofobia y en general en esas personas aumentan su frecuencia respiratoria y puede sí tener cambios a nivel de pH o a nivel de PCO2 que en el fondo te lleve a un resultado erróneo, porque depende mucho más de su tema psicológico más que de un tema fisiológico propiamente tal, po. ¿Cachai? Es como eso lo que he hecho como análisis, digamos. Ujú. No he visto algo más acabado ni algo No es tan mucho más fuera fácil de. no es tan fácil de hacer en todo caso, porque también podéis verlo desde el otro punto de vista, que si el CO2 aumenta, también tenemos esta reacción de que tampoco es como un switch, sino que es más como un dimmer, o sea que vas entrando en esa necesidad de salir, eh, lo dije así como entrando en la necesidad de salir, pero en realidad creo que se entiende. Eh, También puede ser complementario, o sea, creo que es difícil de ser determinante en eso, pero también es un factor más que se suma a las otras cosas que son más basales. Algunas son más significativas de otras. Probablemente si no hay mucha diferencia ahí, vendría a ser como un granito de arena dentro de todo el estrés que está viviendo una persona y que ese también tiene una repercusión grande en su manejo de los gases, en su mecánica respiratoria, Bueno, lo mismo etcétera. que decía el Denny, también es un argumento de algunos médicos y de algunos científicos para decir que las mascarillas tampoco son, eh, o las mascarillas más comunes, bueno, todas tienen un filtrado específico, un cierto diámetro de los pequeños poros que tienen, De partículas, sí. que no son tan, algunos derechamente dicen que no, ni siquiera son de hecho relevantes así como para poder realmente prevenir algo. Lo que yo sí he escuchado y creo que tiene mucho, hace mucho sentido es que la importancia de igual de cambiarse esa mascarilla, porque si yo voy a entrenar, estoy todo transpirado, respiré todo el tiempo ahí agitado, también la cantidad de bacterias que hay en la boca son muchas bueno, todo el sistema aquí, ni siquiera solamente boca, sino que también nariz, si de hecho estoy con alguna congestión o algo, todo eso se va quedando también pegado ahí en la máscara. Y después si la uso un día, 2 días, 3 días, 4 días, o sea, los doctores, tú mismo como kinesiólogo ahí en las unidades, son de recambio las mascarillas, no son reutilizables. Entonces que también creo que eso es lo que ha producido en algunos casos problemas y algunas como generalmente, o sea, algunos problemas con las personas, así de enfermarse o de tener alguna complicación. Sí, o sea, igual, por ejemplo, el tema del uso de la mascarilla, cada fabricante de la mascarilla te menciona dentro de las cajas o dentro de, digamos, cada una de las mascarillas tiene como un instructivo y te dice, por favor, cambiar cada 15 20 minutos. Por ejemplo, en general la mascarilla simple, que es la que usa todo el mundo para salir a la calle, digamos, tiene un uso así de, digamos, como uso óptimo hasta que la mascarilla ya empiece a tener humedad. ¿Cachai? Cuando tú veís ya, porque obviamente uno al respirar, ¿cierto? Bota aire
con partículas de humedad, po. Eso en algún momento, ¿cachai? Moja la mascarilla y de hecho tú podías hacer el intento y te vayas a dar cuenta que la mascarilla ya tiene gotas de agua. Cuando ya la mascarilla está con gotas de agua, perdió su efectividad y hay que cambiarla. Dentro de la clínica, por ejemplo, nosotros nos cambiamos esa mascarilla simple cuando la usábamos antes de la pandemia, digamos, se cambiaba entre paciente y paciente o cada 15 o 20 minutos porque no duraba más que eso, por tenerla, digamos, puesta en un ambiente clínico. Ahora, las otras mascarillas que son la KN95, esa tiene un uso, ¿cachai? De alrededor de 12 horas. Ya, o sea, tú podés estar con la mascarilla 12 horas y recién poder cambiarla. Y la otra mascarilla, que es la N95, que esa es como la más bacán, tiene una duración de 500 usos, ¿cachai? 500 usos que son de al menos una hora, ¿cachai? O sea, te podría dar 500 horas de uso continuo. De que empezó la pandemia yo estoy usando la misma... No. Oye, Una telita de cebolla ¿estáis que le muteado, Denis? hicieron. ¿Se dejó de escuchar? Quizás es el audífono el que se No te descargó. escucháis. De Ahora la sí. letra. Ahí volvió. Ahí A sí. ver, ahí sí. ¿Sí? Ahora. Sí. Sí, ya, es que resulta que la Leti me ocupó el celular y se me conectaron los AirPods al celular, weón. Sí. No escuchaba Bueno. nada, escuchaba pura música. Ya bueno, como les decía, ¿cachai? El tema es que las mascarillas igual tienen un determinado diámetro de filtración, ¿ya? Pero hay una cosa que, como dicen, ya, pero puta, a lo mejor el virus, ¿cachai? En este caso el COVID, es mínimo, es más chico que el diámetro que filtra la mascarilla. Sí, pero cuando tú estás con alguien que tiene COVID, el COVID sale adosado a las partículas de agua que expulsa la persona, en las gotitas, ¿cachai? No anda, digamos, flotando en el ambiente. Ya, entonces, en ese sentido, te ayuda a filtrar, po, porque en el fondo, como va adosado a las gotitas de agua, no atraviesa la mascarilla tuya, y menos aún si la persona está con mascarilla. ¿Cachai? Por eso se habla, digamos, de que el riesgo de contagiarte persona con mascarilla es casi menos del 1%. ¿Cachai? En cambio, aumenta a si uno de ellos no tiene la mascarilla o a si los dos no tienen mascarilla por el hecho de que ahí ya el contacto es directo. Ya antiguamente, cuando recién se inició la pandemia, nosotros no hallábamos qué diablos ponernos para entrar a las salas, po, porque no sabíais cómo se comportaba el virus, no sabíais cómo se transmitía, no sabíais nada, po. Entonces entrabais con lo que teníais, po. Yo me acuerdo que así, si hubiera tenido, no sé, el escudo del Capitán América, hubiera entrado con esa cuestión. Pero en ese tiempo no teníamos nada, po, o sea, no teníamos idea de nada, y de hecho yo fui el primero del hospital kinesiólogo que entró a una sala de paciente COVID, po. Entonces creo que me mandé como 6 persinadas, 3 Ave María y 6 Padres Nuestros para entrar, po. 3 saltos en la pata izquierda. Claro, la cintita roja en el brazo izquierdo, ¿ah? Entré con San Expedito ahí en el bolsillo y todas esas cuestiones, ¿cachai? Y en el fondo, en verdad, uno no sabía, pero ahora ya, digamos, los estudios han progresado tanto que ya en el fondo, en 2 años, tenía un montón de información con respecto a ese tema. No así al principio, entonces eh, ahora sí ya uno sabe cuáles son las medidas, ya cachai más o menos que a través del globo ocular no te vaya a contagiar, que a través de la comida no te vaya a contagiar, que a través de la superficie el contagio es así menos del 0,05%, ¿cachai? Entonces ya como que vais conociendo muchas más cosas, po, ¿me entendí? Como que antes uno, no sé, pues pasaba, bueno, y se rociaba en alcohol, ¿cachai? Faltaba puro tirarse un fósforo para prenderse fuego para salir del hospital porque no sabía qué hacer. Claro. Y ahora, como te digo, o sea, como les comentaba antes de iniciar el podcast, ¿cachai? Ahora los contagios han disminuido bastante en relación al principio, que pueden ser multifactorial, ¿ah? No es un tema, ¿cachai? Que voy a adosarle exclusivamente a las vacunas, sino que también a la inmunidad que uno adquiere, digamos, por contraer la enfermedad. Pero sí, efectivamente, la mortalidad ha disminuido un montón. Buenísimo. Oye, ya vamos cerrando. Nos pasamos de la respi. Creo que en respiración se tocaron varios temas importantes. Ya después hay bifurcaciones que se pueden tomar y bueno, nuestra idea, como en todos los otros podcasts, es entregar ahí un granito de arena, la pieza del rompecabezas que a veces falta para
el trabajo que estás llevando con un alumno o si eres un alumno con tu entrenador. Si te entrenáis solo en la casa, en realidad todas estas cosas te van a ir sumando si las pones ahí en el lugar donde se requieren. Entonces, eso por mi parte, agradecerte, Denis, por el tiempo. Gracias por tomarte este tiempo de tus días libres y compartirnos ahí los conocimientos y la conversación que por lo menos para mí fue súper disfrutada, súper amena. Lo mismo digo, chiquillos, agradezco la invitación a participar. Bueno, ustedes siempre han sabido que dentro de la familia Filadelfia, igual, a pesar de que estamos un poquito más lejos, siempre estamos ahí y ayudar en lo que se pueda con un granito de arena para lo que ustedes necesiten. Así que ahí estamos, pues, pendientes para un próximo llamado. Bueno, gracias, hermano. Estuvo buenísimo ahí. Gracias por la información, la buena información y lo mismo. En realidad, de mi parte, con respecto a la respiración, por los que nos escuchan, empezar de a poco. Creo que la que vimos de la respiración en caja es un buen comienzo. Yo por lo menos comencé así con las respiraciones en lo personal y hacerlo consistente. También como todas las cosas, no sirve hacerlo una vez a las 1500, mejor hacerlo menos tiempo, no sé, 4 minutos del día, todos los días, que hacerlo una vez el fin de semana, 1 hora ahí tipo meditación y después olvidarse. La idea es que sea algo que se va practicando y lo va mejorando igual en el entendimiento también con la práctica. Exacto, eso es lo que te marca la diferencia en todo, en realidad en la planificación, en cualquier tipo de ganancia que se quiera lograr, como la flexibilidad, la movilidad, es meterle tiempo, meterle consistencia y persistencia. Una forma de entrenar la respiración es también yendo siempre un poquitito más allá. Al principio esa respiración de cuatro por lado es bien demandante, pero después se puede ir pasando a diferentes tiempos. Una aplicación que, a ver si alcanza a ver ahí. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Algo, a ver. Desapareció. Se fue. Oh, ahí está, ahí se ve. Esa que está allá abajo. Esa, Yo la lo que está tengo ahí mostrando igual. el Nico. Sí. A ver, aléjalo un poquitito, que no se alcanza a ver, pero se llama Pranayama Universal Breathing. Y después así. Entonces, eh, esto te tira diferentes ciclos ahí, ciclos respiratorios de inspiración, mantención, exacto. Y se pueden configurar, es una aplicación que es gratuita y lo puedes tomar como un entrenamiento. Todos los días, haz el entrenamiento. El tiempo mínimo que ahí te propone son 5 minutos, después 10, después 15. Entonces se puede ir progresando como cuando vas metiendo más peso a la barra, cuando vas metiendo más repeticiones en el workout o ejercicios más demandantes en la gimnasia. De la misma manera en la respiración se puede ir progresando, mayores periodos en apnea, mejores funciones ahí en la inspiración y en la expiración, el uso del diafragma. Entonces dejamos ahí esa alternativa para que puedan hacer en sus días de entrenamiento y en los días de descanso también. Bueno, chiquillos, ha sido un honor. Será hasta la próxima. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año, dijo el rojito. Sí. Y Abrazo no grande. volvió nada, no volvió más. Nos vemos. Chao, chao. Chao, amigo. Abrazo. Cuídense.